Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy, los llevaré a un viaje único a través de las maravillas de Argentina. Nos encontramos en Cachi, un pintoresco pueblo en la provincia de Salta, donde la hospitalidad y la belleza natural se unen para crear una experiencia inolvidable. Cachi es mucho más que solo un destino turístico, es un rincón acogedor en el noroeste argentino que te hará sentir como en casa desde el momento en que llegues. En este vídeo, exploraremos sus calles empedradas, admiraremos sus casas coloniales, y nos sumergiremos en la rica cultura y tradiciones de este lugar. Pero antes de comenzar nuestro recorrido, les recuerdo que se suscriban al canal, den un gran me gusta a este vídeo y lo compartan con amigos y familiares para descubrir los mejores lugares para viajar por el mundo, y su apoyo nos motiva a seguir explorando y compartiendo estos tesoros ocultos. Así que prepárense para explorar Cachi, un pueblo que les robará el corazón con su encanto y autenticidad. Comencemos nuestro viaje. El hermoso pueblo de Cachi está ubicado en los valles calchaquíes, a una altitud de aproximadamente 2.280 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los lugares que debes visitar si estás en los alrededores de Salta. Lo especial de este lugar es que parece haberse detenido en el tiempo. Sus calles estrechas están pavimentadas con adoquines, las casas son de estilo colonial, pintadas de blanco, y la plaza del pueblo junto con su iglesia son como postales que invitan a ser fotografiadas. Además, el Nevado de Cachi, una imponente cadena montañosa de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra justo detrás del pueblo, proporcionando un escenario perfecto para tu visita. A pesar de que Cachi está un poco alejado de Salta y no es fácil de llegar, las dos rutas que conducen a este pueblo ofrecen paisajes impresionantes. Una de ellas es la Ruta 33, que te lleva desde Salta a través de la Cuesta del Obispo, y la otra es la famosa Ruta 40, que es bastante transitada por aquellos que han escuchado hablar de su belleza, ya vengas desde el norte o el sur. ¿Cuánto tiempo se necesita para llegar en automóvil desde Salta a Cachi? El viaje tiene una distancia de 160 kilómetros y se realiza principalmente por las carreteras 68, 33 y 40. La duración estimada del viaje es de alrededor de 3 horas y media. En su mayoría, las carreteras están en buen estado y están pavimentadas, aunque hay un tramo que está cubierto de ripio. ¿Cuándo se llevará a cabo el Festival de la Tradición Calchaquí en Cachi? El festival se celebrará los días 19 y 20 de enero de 2024 en la ciudad de Cachi, en la provincia de Salta, así que no te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia. ¿Qué sitios interesantes puedes visitar en el trayecto de Salta a Cachi? En el camino desde Salta a Cachi por la Ruta 33, hay varios lugares de interés que vale la pena visitar. Uno de ellos es el Puente del Malpaso, un sitio destacado en la ruta. A medida que avanzas, te encontrarás con la Cuesta del Obispo, que es un punto imperdible para disfrutar de vistas panorámicas impresionantes en el camino hacia Cachi. Cerca de la Cuesta del Obispo, encontrarás la Piedra del Molino y la Capilla San Rafael, dos lugares que ofrecen una visión de la historia y la cultura de la región. También puedes hacer una parada en el Mirador Ojo del Cóndor para apreciar aún más la belleza del paisaje. Continuando por la ruta, llegarás a la Recta del Tintín, un tramo clásico en el camino a Cachi que te permitirá disfrutar de la carretera y las vistas escénicas. Finalmente, antes de llegar a Cachi, puedes explorar el Parque Nacional Los Cardones, otra parada obligada donde podrás conocer la flora y fauna únicas de la región. Estos son algunos de los lugares que hacen que el viaje desde Salta a Cachi sea una experiencia enriquecedora y visualmente impresionante. La Plaza 9 de Julio es el punto central y animado de Cachi,
donde tanto adultos como niños se reúnen para pasar un buen rato. La plaza cuenta con un área de juegos para niños que es muy atractiva y bien cuidada. Al observarla, lo primero que notarás es que está rodeada por un muro de piedra bajo, y en dos de sus lados destacan unos arcos que sirven como entradas hacia el área central de la plaza. Los edificios que rodean la plaza incluyen la iglesia, el Museo de Pío Pablo Díaz, la oficina de turismo, la municipalidad y varios restaurantes. Además, en los senderos de la plaza encontrarás varios letreros informativos sobre el pueblo y la región. Si miras al fondo, podrás divisar el imponente Nevado de Cachi en la distancia. La iglesia es posiblemente el edificio más emblemático que puedes visitar en Cachi. Fue construida en el siglo XVIII y todavía conserva sus muros de adobe y un techo hecho de madera de cardón. En la parte superior de la iglesia, hay una espadaña con 3 campanas, y su fachada exterior está pintada de amarillo, lo que la convierte en la imagen más buscada por los visitantes en el pueblo. En cuanto a su interior, la iglesia es bastante sencilla, al igual que su retablo. Justo enfrente de la iglesia, puedes encontrar el Museo Pío Pablo Díaz en un edificio que se destaca por tener muchos arcos en su fachada. En el interior de este museo, se exhiben diversas piezas indígenas, como cerámicas y tejidos, que fueron recolectadas en la región por Pío Pablo Díaz y algunas personas que colaboraron con él. Cuando te acercas a la zona del cementerio de Cachi y después de conducir por un camino de tierra irregular y cruzar el río Las Trancas, llegarás al cementerio y al mirador norte. Desde este punto, puedes observar el pueblo desde una elevación superior, el Nevado de Cachi y a todas las montañas que rodean el área, aunque en nuestra visita no tenía tanta nieve. En Cachi, también puedes visitar algo peculiar llamado el Omnipuerto de Cachi. Este omnipuerto se encuentra en la parte más alta del pueblo, conocida como Fuerte Alto, a unos pocos kilómetros del mirador norte. Básicamente, consiste en una serie de piedras colocadas en forma circular con varias puntas que, en conjunto, simulan ser una estrella. Sin embargo, en el lugar en sí no encontrarás mucha información adicional. La idea del omnipuerto fue concebida por un suizo llamado Werner Heißle. Él estaba en ese mismo lugar por la noche y presenció un objeto volador que pasó muy cerca de él, iluminándolo con una luz. De manera telepática, según afirma, recibió el mensaje de crear un omnipuerto en ese lugar, al que llamó La Esperanza. La Cuesta del Obispo es un tramo de 21 kilómetros de la Ruta 33 que comienza en Chicoana, a una altitud de 1270 metros sobre el nivel del mar y sube hasta llegar a la Piedra del Molino a una altitud de 3457 metros sobre el nivel del mar. La mayor parte de este tramo de carretera es de tierra suelta, por lo que es importante conducir con precaución, especialmente si es de noche. Aunque esta carretera se completó en 1928, en el siglo XVII, el Monseñor Cortázar la cruzó en un viaje que le llevó varios días y pasó una noche en el camino. En ese momento, la carretera se conocía como la Cuesta de la Dormida del Obispo, pero ahora se le conoce por su nombre actual más corto. El camino serpentea hacia arriba y bordea la quebrada del Escoipe, que también es conocida como el Valle Encantado, por donde fluye el río del mismo nombre. El paisaje ofrece una mezcla de colores rojizos y verdes, y a lo largo de la carretera se pueden ver muchos cactus cardones. A lo largo de la carretera 33 que conecta Salta con Cachi, te encontrarás con un personaje constante que te recordará que te encuentras en el noroeste argentino, el Cardón. Casi al final de la Cuesta del Obispo, verás una entrada a un parque que se accede por un camino de tierra suelta. Si continúas un poco más por la carretera ya pavimentada hasta llegar a la recta del Tintín, podrás apreciar una parte significativa del parque. En el centro de la recta del Tintín, encontrarás un lugar de descanso con un sendero circular interpretativo de unos 200 metros de longitud.
Este sendero, llamado Los Secretos del Cardonal, te proporcionará información sobre esta especie tan común en las zonas áridas. En el sendero, descubrirás leyendas sobre su origen y detalles sobre cómo estas plantas viven y sobreviven en condiciones climáticas tan adversas.